bienvenido a una nueva presentación de un libro, que aquí pues vamos a una presentación casi por semana o 2 por semana, que esto es un ritmo a esta Fundación Caballero Bonal. En primer lugar, saludar a las personas que me acompañan en la mesa, como no, a la autora Amalia Vilches y a su presentadora, a Natividad Montaño. Y para mí es un verdadero placer estar hoy aquí pues para presenciar el nacimiento de este método para piano. Yo cuando vi el título lo miré con mucha ilusión porque a ver si por fin encontraba un método rápido para aprender a tocar el piano, pero creo que no tiene nada que ver con eso. En cualquier caso, yo creo que ahora la autora nos hablará un poquito más de dónde viene el título de método para piano. La autora que nos acompaña hoy pues ya tiene experiencia, ha sido profesora. Yo creo que ha escrito un poco de todo, ha escrito ensayos, ha escrito novelas, ha escrito poesía, y en esta ocasión pues son unos relatos cortos que hablan de las cosas que nos preocupan en la vida, del amor, del desamor, de los desencuentros, del sexo, de la violencia y de tantas cosas que hoy día tenemos. Y todos unos relatos breves, cortos, fáciles de leer, amenos, y que estoy seguro que harán las delicias de todos los que adquieran el libro. Yo, sin más, le voy a ceder la palabra a la presentadora del acto. Bueno, por supuesto, muy buenas tardes a todos los presentes, que veo aquí caras insignes, y como no, a nuestra directora, que es la que de verdad trabaja esta programación tan maravillosa que tenemos en la Fundación Caballero Bonal, a Pepa Parra. Así que sin más, Natividad, ilústranos. Pues muchas gracias Paco. Para mí es una gran responsabilidad, y cuando me llamó Amalia para que le presentara su libro, pues un poco me abrumó, ¿no? Porque, bueno, yo la verdad que como presentadora no tengo mucha experiencia, como librera sí, pero como presentadora no. Entonces es una responsabilidad para mí, pero dado que en cuanto vi el libro, y aparte porque, bueno, Amalia nos conocemos de hace mucho tiempo, y bueno, me parece una persona encantadora, entonces me merecía la pena. Me resultó eso de una responsabilidad y un honor, por otra parte. Hemos hablado entre nosotras para ponernos de acuerdo en cómo encarar esta presentación, sobre todo porque para que sea una cosa amena, ¿no? Amalia, bueno, en la parte que me correspondería a mí de presentar a Amalia, yo creo que la podemos obviar, porque la conocéis mejor que yo, creo. Me llama la atención muchísimo todo el tiempo, o sea, que su faceta, como sus distintas facetas alrededor de la creación literaria, de la lectura y de la docencia. Es toda una vida dedicada a ello. Y eso para mí es muy importante, porque es como, pienso que has desarrollado tu pasión, ¿no? Alrededor de la lectura, la escritura y la docencia. Y nada de eso. Espérate, ya se oye, ¿no? Justamente habíamos quedado en que Nati me iba a hacer preguntas, que así sería más entretenido y contaríamos más cosas. Bueno, lo primero de todo, quiero darle las gracias a Pepa y a la Fundación Caballero Bonal, que siempre me acogen con su brazo amoroso. Por supuesto a Paco, también por el detallazo que he tenido de venir esta tarde, y como no, a mi presentadora Nati, a la que aprecio muchísimo y que me honra, a mí sí que me honra, porque ella también es escritora y además tiene una experiencia larguísima en esto de la literatura. Me preguntabas, ¿se me oye? Sí. Me preguntabas que yo había pasado mucho tiempo y que esto era la meta de mi vida. Pues sí, porque la literatura ha sido para mí mi vida. Desde pequeña en mi casa había una buena biblioteca, y desde chiquitilla siempre estuve alrededor de los libros. Y bueno, luego la vida me condujo a ser profesora de literatura y de lengua, que fue la carrera que yo elegí por vocación, indudablemente, y ya toda mi vida. Bueno, pues yo ya escribía de chica.
Yo recuerdo que cuando hice entonces la preu, el tribunal hablaba de... Yo estaba en un colegio de monjas internas y hablaba de quién era aquella niña que había escrito lo que fuera, ya no me acuerdo. En fin, o sea, que yo me desenvolvía medianamente, ¿no? Pero luego ya, bueno, empecé a escribir, estando trabajando todavía. Yo trabajaba en un centro escolar que se llama el Colegio Rantorio en Cádiz y he sido profesora de la UNED de literatura. Aquí tengo alguna alumna muy querida. Durante 30 y tantos años he sido profesora de literatura en la UNED. Y entonces, bueno, ya me jubilé y tal, y entonces, bueno, pues la verdad es que desde 2006 que se publicó un estudio para estudiantes y para profesores y tal, que si alguien de los que estáis aquí tiene vocación o ganas de escribir, yo les recomiendo que lo tenga en su biblioteca. Se llama ¿Qué me cuentas? Y me lo publicó una editorial tan importante y dedicada al cuento como Páginas de Espuma. Luego ya fue la biografía de Fernando Quiñones, que fue para mí un divertimento y una cosa además con mucho trabajo, al que le dediqué muchísimas horas, muchas entrevistas y bueno, son muchísimas páginas. Y luego ya pues he cultivado efectivamente Nati. La novela, tengo 2 novelas, 2 libros, este es mi segundo libro de relatos. Yo le llamo relatos porque también se puede llamar cuento. Hay quien diferencia entre cuento y relato, y yo no le encuentro la diferencia, para nada. Pero como soy quiñoní, o quiñoniana, como queráis llamarlo, Fernando Quiñones decía que él renunciaba, o sea, detestaba la palabra cuento, porque decía que tiene connotaciones peyorativas, no tienes tu cuento. Pero no te lo digo a ti. Entonces, yo prefiero decirle relato también. Entonces, pregúntame más cosas, Nati. Mira, a mí, yo la verdad es que cuando cojo un libro será por mi oficio, ¿no? No mi profesión, sino mi oficio. Pues lo miro la portada, el título, las dedicatorias. Y digo, ¿y cómo Amalia ha podido hacer tanto con 4 hijas? Porque esto parece una tontería, pero nuestra generación ha tenido que hacer malabares para llegar a tener tiempo para escribir, cuando además ha tenido una vida familiar y una vida profesional. Yo se lo contaba a Fermín, precisamente hablábamos ayer, no sé por qué, de que yo llevaba las horas de colegio, que un colegio concertado no es un instituto, o sea que eran horas y horas y horas. Llevaba la UNED, tenía 4 hijas, tenía la casa, y entonces, pues mirad, yo hice la carrera, además, después yo había empezado la carrera en mis años mozos, pero me gustaba bailar rock and roll, por ejemplo, otras cosas, y entonces no la terminé. Y la volví a reanudar, estando ya con 3 hijas en el mundo y después esperando a la 4ª. Y bueno, no sé, yo no sé por qué contaba esto, Nati. No, porque tiene su importancia. Sí, pero yo no le daba, la verdad. Sí, mirad, yo cuando estaba estudiando la carrera me levantaba a las 5 de la mañana. Me levantaba a las 5 para estudiar y a las 8 me ponía en marcha para que las niñas se fueran al colegio, y cuando volvían a las 12:30 pues ya estaba yo esperándolas o recogiéndolas porque ya tenía que darles la comida, y me ponía otra vez a estudiar a las 4 de la tarde y estaba estudiando hasta las 6 que volvían. Y luego ya, pues la verdad es que siempre tuve bastante ayuda, no me puedo quejar. En aquella época era otra la situación y había gente que te ayudaba, no me refiero a familiares, ¿no? Pero, en fin, o sea, tenía siempre alguna chica que tenía por allí que estaba ayudándome. Pero bueno, Nati, que sí, que era complicadillo, pero bueno, que cuando se tiene muchos menos años las cosas no se ven tan difíciles. Por lo menos ahora lo recordamos con cierta suavidad. Cuando ya se han pasado los enfados,
a través de autores representativos como Borges, Cortázar, García Márquez, Ribeiro y tantos más que todos conocemos. Pero aquí en España, y yo hablo desde mi experiencia como librera, es muy difícil vender un libro de cuentos, un libro de relatos. Se da la circunstancia además de que el lector es capaz de comprar todas las novelas del autor y cuando le ofrece el libro de cuentos no lo quiere. Es una cosa llamativa y que yo nunca he entendido, pero bueno, sucede, ¿no? Entonces, el hacer una recopilación de cuentos, por una parte, una valentía, ¿no? Porque es un género que además es muy difícil. ¿Tú qué opinas de esto? Pues mira, yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, que yo pienso que el cuento es uno de los géneros más difíciles. Porque, mira, escribir una novela es muy fácil. O sea, porque tú te vas para adelante, te vas para atrás, metes un personaje, lo quitas, etcétera, muchas cosas, te inspiras pero el cuento reúne, para ser un buen cuento, tiene que tener o reunir una serie de condiciones que si no se cumplen, bueno, pues no es un buen cuento. No atrapa al lector, no lo engancha. Yo he dado varios talleres de cuentos, los di para la Diputación de Cádiz, los di para la UNED, los di para el Centro Andaluz de las Letras. Yo con el Centro Andaluz de las Letras me he recorrido media provincia. Yo recuerdo cuando estaba Julio Meira, me invitaban, bueno, estaba continuamente. Tenía gente de muchas edades, adolescentes, tenía gente, yo me acuerdo una vez que estuve con unas señoras que tenían, pues, no sé, 80 y tantos años. Y estaban, vamos, lo pasamos bomba, les estuve leyendo Fernando Quiñones, o sea, y la verdad es que el cuento es un género que necesita tener un buen principio, pero sobre todo, pues bueno, ya del final no hablemos, porque yo, por ejemplo, en este libro tengo relatos, primero, que no se sabe qué es lo que se está contando, que es una técnica. No creáis que es que uno se sienta delante del papel y entonces le van surgiendo por la inspiración, no. O sea, esto es consciente. O sea, hay un relato aquí que hay un personaje femenino que le pasa algo, pero nunca nos vamos a enterar de qué consigo o qué pretendo yo conseguir con eso. Creo que el lector se convierta en creador y partícipe de lo que yo estoy escribiendo, porque a la vez él va a estar inventándose la historia. Él le va a dar un final. Él va a... bueno. Yo quiero decir que, por ejemplo, este libro tiene un elemento que para mí es importante, que es el humor. O sea, yo recuerdo cuando lo presenté en Sanlúcar, leí un relato y la gente se tiraba por los suelos de risa. Bueno, yo tampoco, es que nunca he sido graciosa. O sea, yo la verdad es que lo reconozco, nunca he tenido yo, pero es falso, dice una amiga mía. Pero hay cuentos muy serios. Hay, por ejemplo, un cuento que yo se lo he dedicado a una persona que está aquí en la sala, que es Paco el Guatón. Porque es un cuento que está dedicado a los desaparecidos sin causa aparente. Pues ya podéis imaginar que en ese cuento no hay nada de humor. O sea, es una familia, una madre que además, bueno, está inspirado en algún hecho real. Porque, bueno, yo le eché un cable a Paco y le ayudé un poquito cuando él publicó un libro, porque era muchísima, bueno, eran todos desaparecidos, gente desaparecida, y yo le eché un cable y me impresionó muchísimo aquella situación y aquellas situaciones que se veían, ¿no? Entonces, esta madre que se ha ido a trabajar desaparece. Entonces, todo, el hijo, la hija, la abuela, el padre, aunque tiene un final que no lo puedo contar, porque si cuento el final ya no tiene gracia, pero que todavía siempre hay un poco de esperanza. Bueno, luego, por ejemplo, tengo un cuento que yo lo presenté el premio de la Vendimia aquí en Jerez, pero claro, no pudo ganar, era imposible, porque tenía como tema el vino,
pero era un poco irrespetuoso con la sociedad jerezana vieja. Entonces era una señora pues, de buena familia que o sea, su marido, o sea, su familia tiene bodegas y entonces a ella, que se queda viuda, sin hijos, pues tiene un servicio que le suele poner todos los días su copita de fino, de amontillado, de oloroso. Y bueno, llega un momento en que se muere. Y entonces deja un mensaje a sus dos sobrinas, que son las que la quieren, hijas de una hermana, y la cuidan un poco. Y les dice que ha dejado un sudario. El cuento se llama Sudario. Ha dejado un sudario para que se lo pongan cuando se muera, para encontrarse con el Altísimo en ese momento, vestida dignamente. Entonces las sobrinas buscan y buscan por cajones, por chifonier, por cómodas, y lo único que encuentran es un traje de gitana. Y ni corta ni perezosa se lo pone. Ya no cuento más porque si no, no tiene gracia. No, que va, queda lo mejor. Pues, Nati, pregúntame tú porque si no yo me acuerdo. No, decía que Piglia dice que el relato siempre cuenta dos historias. Un relato invisible esconde un relato secreto. Cuando al final del primero surge a la superficie provoca un efecto sorpresa. Es lo que acabas de decir, ¿no? Claro. Hombre, es que, mirad, o sea, bueno, hay teorías sobre el cuento, hay cantidad de ellas. Yo ahora mismo, teniendo en cuenta que hoy lo presento aquí, pasado mañana lo presento en Cádiz, estaba releyendo. Yo tengo una librería, que es una biblioteca considerable, que toda entera está dedicada al cuento. Todos los libros que hay ahí son cuentos o son libros de teoría para el cuento. Y entonces estaba releyendo a Luis Landero, y entonces, pues todo lo que está diciendo Nati es así. O sea que el cuento, una de las cosas que es importante en él es un final sorpresa. Un final, bueno, hay otra cosa que son los finales abiertos que no tienen final. O sea, bueno, y que el final y el principio deben estar relacionados. Hay muchas técnicas, hay muchas teorías. Y también hay quien dice que el cuento no se puede sujetar a ninguna teoría. Eso, por ejemplo, lo dice Felipe Benítez, nuestro querido amigo y escritor magnífico, que el cuento no se puede sujetar a normas, ¿no? Que hay muchas maneras de contar. Tú me dices, en tu proceso creativo, tú partes de miradas, de experiencias, de otras lecturas. Nati, todo. Mirad, el escritor no puede dejar de traducir todo lo que lleva dentro. Pues mirad, hay veces en que hay una anécdota que me han contado, tengo ahora uno escrito ya, que es tronchante, pero arranca de una historia que me ha contado una amiga mía y entonces yo dije, aquí hay un cuento, y entonces ya lo tengo escrito. Claro, escribirlo no es reproducir lo que te han dicho, es que tú te inventas una situación, te inventas unos personajes, le añades personajes, más personajes, le añades... O sea, que eso pasa por un tamiz que además, ¿qué hay ahí? Pues la experiencia, las vivencias que tenemos todos. Claro, o sea, mirad, hay algún cuento mío, no os digo cuál, para que así lo tengáis que leer, para adivinarlo, en el que hay un personaje que tiene una abuela que ha sido una mujer brillante, tocaba el piano, la guitarra, el arpa, y llegó a debutar en el Liceo de Barcelona como cantante de ópera. Y esa era mi abuela, por ejemplo. Entonces yo eso se lo he atribuido a un personaje. Es que es inevitable. Y vivencias y sentimientos, o sea, todo, Nati. Una noticia de un periódico, alguna historia que te cuentan, un libro o alguna anécdota, algo que has leído, pues que te ha dejado una huella, ¿no? O sea que,
fijaos, yo, de método para piano, que me pasó una cosa muy graciosa en Chiclana el otro día, porque llegó una señora y me dice, ay, yo había dejado el piano, pero estoy intentando cogerlo de nuevo porque mi hija está estudiando piano y yo quiero... Y le dije, bueno, es que ella iba a la presentación creyendo que era un método nuevo de piano. Este método para piano tiene como tema algo que está de plena actualidad, por desgracia, que es todo el tema de la infancia y de los curas, que la pederastia infantil. O sea, que es un niño que está en un colegio y tiene una profesora de piano estupenda, pero se la cambia y ya no cuento más. Entonces, claro, yo de aquí sale el título del libro, que a mí me parece un título muy bonito. De todas maneras, el piano está en muchos cuentos, está Claro. presente, igual que está presente la música, ¿no? Sí, está presente. Es que yo vivo en música, yo vivo entre guitarra, entre música clásica, entre flamenco, que no puedo, la música tiene que estar en mi vida. Y de hecho esta vez de que era pequeña, yo tengo media carrera de piano hecha. Lo que pasa es que la dejé por tonta. Ahora me arrepiento. Y algo más, sí, ¿no? Y más cosas que aparecen en tu relato es la continua referencia a los libros, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del relato Sorpresa, que se basa en el relato en el cuento de Cortázar, No se culpa a nadie. Pues mira, puedes desarrollar ese porque es muy interesante. Ese cuento, te agradezco muchísimo que me lo preguntes, Nati, porque ese cuento la gente no suele entenderlo. ¿En qué página está? Esta es la página 33. En la página 33. Es que se abre con una cita de un cuento de Cortázar que se titula No se culpe a nadie y está en un libro suyo que es Final del juego. Este libro, este cuento, yo lo he leído con mis alumnos de bachillerato porque me parecía impresionante. Ya no me acuerdo ahora mismo muy bien, pero el caso es que el relato termina, es alguien que quiere quitarse un jersey y no puede, se le encasquilla en la cabeza y tal, y entonces está luchando con el jersey para arriba y para abajo hasta que llega un momento, está la ventana abierta y se cae. Son 12 pisos. Entonces, dice, donde solamente haya un aire fragoroso que lo envuelva y lo acompañe y lo acaricie y 12 pisos. Esto no es mío, porque yo es que no tengo el silencio, pero bueno, no puede ser. Bueno, entonces este cuento termina de una manera que no me importa leerla, porque es una niña, es una chiquilla, adolescente, que vuelve del colegio a su casa. Dice, y Julia, llegando después de la clase particular de inglés como todos los días, y Anselmo esperándola por sorpresa en el portal, y la lucha denodada y las patadas en los huevos, y anudada en el opresor, casi sin aire, ningún piso. El personaje de Julio Cortázar se cae de 12 pisos. A esta niña no llega ni al primero siquiera. Pero este cuento no lo entiende la gente, y eso que yo he puesto la cita de Cortázar al principio. Sí. Lo cual te lleva a buscar el cuento de Cortázar y aprovechas para leerlo también. Sí, que es la intertextualidad, eso es muy frecuente en la literatura, vamos, y claro, los que estamos viviendo en la literatura, pues lógicamente tiene que salirnos a relucir en algún momento. Y entonces, pues claro, mi libro está lleno, es que mi libro, si yo leo, si tú lees a José María García López o lees a cualquier otro de los grandes, pues en todos hay intertextualidad, que es la relación entre textos.
menos triste, ¿Cuál es? el del último, el del tren llegó puntual de Henry Ford. La señora está leyendo el libro del tren llega puntual, mientras que tiene sus incidencias con la Renfe, ¿no? Sí, sí. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que es un cuento que arranca de algo que me pasó a mí el año pasado. Pero es que no lo puedo contar porque me da vergüenza. Porque es que, pues yo, bueno, primero, los trenes. O sea, me parece que habíamos salido de Jerez esperando el tren de Cádiz. Estábamos en la estación de Jerez, íbamos a Pamplona y había 42 grados a la sombra. Y estuvimos una hora en la estación esperando el tren que venía de Cádiz. Y no es la primera vez que nos ha ocurrido, o sea que, vamos, yo no me estoy metiendo con nadie, pero es la realidad. Y entonces, bueno, el cuento se enreda en otra cosa que ocurrió, que eso ya tampoco lo voy a contar porque es que ya os digo que me da pero que fue una cosa que me ocurrió a mí. Y da la casualidad de que el personaje, que es una señora mayor, como yo. No, más mayor. Sí, ¿no? Mayor. Más Sí, mayor. es mayor. Pero es más mayor que tú. Yo soy más mayor. No. Ella es mayor que yo. O sea, más mayor que yo. O sea, va leyendo, o sea, han tenido retraso al llegar a Atocha, efectivamente. No se ha atrevido a ir al cuarto de baño, porque si a lo mejor llegaba el tren, porque le han dicho que no, y fue una hora luego. Y entonces, ¿qué es lo que está leyendo a lo largo del cuento? Un libro de un escritor, Henry Ball, que se llama El tren llegó puntual. O sea, que da la casualidad, ¿no? Hay un cuento que es muy divertido, que se llama Antipasto, que es el de Juancito y el tiburón, Sí. que es también un cuento circular, porque empieza y termina, y me gustaría que lo contara porque... Eso, como sabéis, se llama técnica de encuadre, que es empezar un texto y terminarlo como se empieza. Juancito, bueno, tener en cuenta que es que yo soy de aquí, entonces soy de Granada, pero recriada en Cádiz, o sea que me siento gaditana. Y entonces es un niño que vive en una familia, el padre tiene unos mercedacos que no te cuento, y entonces deciden irse a la playa. A una playa, pues están cerca de Cancún, es en México, se desarrolla allí, y el niño se ha ido a bañar y, bueno, pues en esa playa que yo me invento que allí no hay tiburones, y sí hay tiburones, pero yo en mi cuento me he inventado que no, porque me da la gana. Y entonces un tiburón le da lo ataca, pero hay un bañista que lo coge y lo mete dentro de una cueva y, bueno, el niño, pero ese niño le ha cogido un miedo al agua, que, bueno, al principio no se ducha, pero luego ya, cuando ya todo el mundo se aparta de él, no tiene más remedio que meterse. Bueno, el caso es que, ya no, es que si cuento el final, ya no tiene gracia. Ese niño no volverá a pisar una playa en lo que le quede casi de vida. Pero se echa una novia que es una experta nadadora y una campeona. Ay, Y el destino. el destino. Bueno, el destino está también muy presente en muchos de los relatos. Y utilizas también mucho el monólogo, ¿no? Las voces. Hay voces muy definidas que en algunos relatos es solamente una voz y en otros relatos son dos voces que coexisten o que se van alternando. Y son la misma... Por ejemplo, hay uno donde el tema es el desamor, con un final sorpresivo también, que te reconcilia con todo ese desamor. Y están alternando las dos voces. Ese es un cuento que, mirad, vamos a ver. El diálogo es un diálogo o monólogo, como ya queramos llamarlo, es un elemento importante en cualquier cuento, ¿no? Nati me dice que yo utilizo mucho el monólogo. Pues sí, el monólogo es hablar con uno mismo. Hay distintos tipos de monólogos a lo largo de la historia de la literatura, porque del monólogo directo, o
se pasa ya después de 1910, ya con las vanguardias, al monólogo interior, el monólogo interior, que es llamado también estilo indirecto libre, que ya es hablar con uno mismo, pero de una manera disparatada, o sea, en la que ya no interviene ni la lógica, ni la coherencia, o sea, y yo no me ajusto mucho a eso, más bien el monólogo. Bueno, este cuento, que a mí casi es el que más me gusta, más me entretiene, porque además me parece muy gracioso, pues son dos voces, las que está, por un lado está la esposa, la mujer, que está enamorada de su marido, que sabe que él la ha tenido que engañar porque él se va siempre, un día en semana desaparece, y entonces ella, bueno, tiene sus dudas. Entonces, por otra parte, o sea, bueno, ella piensa que le va a preparar una cena maravillosa, que es el hombre de su vida, que a pesar que lo quiere por encima de lo... Y es su voz a lo largo de 4 o 5 hojas. Pero de pronto estamos oyendo la voz de él y está en una versión distinta del otro. Está diciendo, pues es verdad, pero él ya ha llegado un momento en que ya no está para nada. Y entonces dice, yo reconozco que yo le he puesto, sí, vale, pero ella no, ya... O sea, ella piensa que yo me quedo en la oficina o en el trabajo porque me dice, la verdad es que la chica que viene a limpiar tiene un culo extraordinario, pero no es por eso, porque yo ya no... Bueno, entonces, por ejemplo, pues, ¿qué os digo? Yo son dos puntos de vista distintos. Por un lado, ella que dice, qué cena le voy a preparar, y él que dice, uy, Dios mío, la que me espera esta noche, que me ha prometido cocinarme esto. Dice, menos mal que me voy a tomar un consomé estupendo, porque es de una marca muy conocida. O sea, ese es su alivio, ¿no? Y bueno, y nada, y efectivamente tiene un final sorpresivo, eso ya os digo, o sea, que hay cuentos con un narrador omnisciente que lo sabe todo de sus personajes, por ejemplo el de Doña Rosario, el del sudario, o por ejemplo el de Método para piano. Hay relatos en los que se oye más de una voz narrativa, que puede ser una técnica como tal cualquiera, y bueno, vas alternando siempre, que estoy viendo, pasando páginas de tu libro, y vas alternando cuentos que tratan temas muy delicados, como el de la depresión, por ejemplo, con otros que son mucho más ligeros en el sentido de más divertidos, ¿no? sí. Entonces, cuando lo vas leyendo el libro, bueno, hay veces que se te encoge un poquito el corazón y dices, ay Dios mío, esto va a seguir igual todo porque me está dando mucha pena, pero después al siguiente te lo vas relajando, con lo cual el ritmo es muy, muy bueno, porque te engancha y está... Qué bien, en el caso de... Qué bonito lo que me acabo de decir. Pero sí, bueno, hombre, hay uno en concreto que tampoco se sabe de qué va, pero eso me lo ha inspirado a la historia de algún amigo o alguna amiga, alguien de esas enfermedades que no se sabe realmente qué son y que no tienen cura. Entonces hay un personaje que está en este libro que tiene ese problema. Y entonces ese cuento es tremendo porque recurren a todo. Hasta ahí, fijaos, ahí hay un homenaje a Caballero Bonal, que no sé si tú te das cuenta. ¿Te das cuenta así? Mira, el Caballero Bonal tiene una novela que es Campo de Aramante, de las 5 novelas que escribió, y un personaje tiene unos problemas acústicos y tal. Bueno, el caso es que va una curandera en Gédula para que le vea qué es lo que tiene. Y resulta que cuando yo que leí con mis alumnos de bachillerato Campo de Aramante varios años, y yo no conocía a Caballero Bonal, pero por la cara lo llamé un día y le dije, mira Pepe, que yo me llamo tal y doy clase, que mira, estamos leyendo tu libro y nos gustaría me encantaría que vinieras y que los alumnos te conocieran. Lo que pasa es que es un centro que no tenemos mucho dinero, o sea que
realidad no te podíamos pagar nada, o sea que... Y Caballero Bonal me dijo, no te preocupes, yo voy, y vino. Y fue una cosa inolvidable. Inolvidable. Y entonces él, cuando yo alguna vez le hablé de Campo de Agramante, él me decía que eso era autobiográfico, lo de la curandera de Gédula, que él tenía un problema de cervicales y que fue, ¿dónde está? En Gédula, en el pueblecito, allí había una curandera, y eso, ¿veis cómo lo ve todo el mundo echa mano de vivencia y de experiencia? Caballero Bonal en Campo de Agramante. Y que aparece aquí. El siguiente cuento, bueno, tiene su parte dura, que es el problema de la obesidad socialmente, ¿no? Pero es histórico. El rechazo a la social a la obesidad, pero tiene una resolución divertida. Hombre, es un cuento que tiene una base histórica, porque es que es una familia, bueno, es que es gracioso, vamos, eso, porque son todos obesos, pero obesísimos porque zampan una barbaridad. Y entonces, bueno, hay los abuelos, por ejemplo, un puente se derrumbó cuando pasaron los abuelos, el abuelo y la abuela. Entonces, bueno, pero yo lo que quería, fue una noticia que salió en el, no sé, sería en El País o en el periódico, lo que sea, en el diario de Cádiz, no me acuerdo. Creo que fue en Murcia, una norma, es que eso yo no sé si se puede legislar, pero una medida que tomó quien tenía que tomar esa decisión, de que las personas obesas no se podían incinerar, porque por su tamaño despedían una serie de gases y de cosas que eran perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, pues imaginaos, porque claro, ahora ya está el hijo que ha nacido muy delgadito, pero que poco a poco ha ido creciendo y se ha puesto hermoso, pero bueno, hermosísimo. Y entonces, bueno, pues se ha llegado a casar, en fin, no lo voy a contar porque si no, no tiene gracia, pero tiene su final. Es un cuento muy tierno para mí porque yo soy muy solidaria. Claro, en ese sentido. Vas combinando temas muy importantes con una resolución final más o menos cómica, a veces, Sí, bueno, a veces, por lo menos sí, negro también. Pero bueno, hay un poco de realismo mágico también en el caso del hombre pájaro, complejo. Hombre, bueno, mirad, Parece que yo lo sé, pero yo es que me he tenido que documentar muchísimo. Porque claro, el cuento ese de Juancito, al que le atacó el tiburón, pues imaginaos en México, es que yo qué sé, pues claro, te tienes que documentar para que por lo menos sea creíble. Y en este caso, que es el del hombre pájaro, que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el deporte más peligroso que hay en la actualidad. Es el personaje, el que lo practica, se mete en un traje que es como un traje de pájaro y se puede deslizar, vuela, se lanza de un avión o se lanza de una altura y puede ir recorriendo a una velocidad grandísima. Y entonces, bueno, este es un cuento terrible, es un cuento terrorífico. Porque además, ¿sabéis qué pasa? Que él, que había nacido en el seno de una familia humilde y los compañeros y los padres de los compañeros lo menospreciaban un poco, se convierte en un personaje famosísimo que se lo disputan todas las televisiones para sacar cosas de él. Y bueno, ya no voy a contar más. El siguiente, el que hiciste antes referencia, de la desaparición de la madre, que además lo introduces con una cita de Borges, otra de Benedetti y otra de Rosa Montero. Sí, ¿página? 149. Claro, que no sé, bueno. 149.
muchas veces, ahí está también, él dice, ¿en qué cuando nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso brilla definitiva y despiadada? Esta es una cita de Borges. Lo cierto es que ahora ya no estás en mi noche desgarradoramente idéntica a las otras que repetí buscándote, rodeándote. Esta es de Mario Benedetti. Y luego el de Rosa Montero, no sé si soy capaz de leerlo porque es un libro que me encanta. La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro maravilloso. Dice, el verdadero dolor es inefable, nos deja sordos y mudos, está más allá de toda descripción y de consuelo. Y Rosa Montero, es de Rosa Montero. Entonces, está escrito en homenaje a tantas personas desaparecidas sin causa aparente. Bueno, me gusta mucho tu cuidado de los detalles. He cogido aquí una cita que me hizo mucha gracia porque digo, es que estás pendiente de todo, estás pendiente de todo. Dice, esto creo que fue Juancito, se untó a conciencia protección 50, cuidando los empeines, que cuando era pequeño siempre se le quemaban. En todo este cuento, en toda esta descripción que está haciendo, de pronto se está poniendo la protección antes de ir a la playa y se dan los empeines. Pero es que eso lo ha pasado a Fermín mucho tiempo, entonces, pues lo pongo. ¿Qué vamos a hacer? Pero esa cosita... Y la protección 50 me la pongo yo en la cara, o sea que... Pero está lleno de esos detalles que tú estás leyendo el cuento y de pronto te encuentras esas pequeñas joyitas que tú dices, uy, mira, si se fijan todo, todo lo está contando, en la importancia de lo pequeño, ¿no? Sí. Que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Esa importancia de las cosas pequeñas y esa percepción de esos rinconcitos de la realidad que a mucha gente no... Pero sabéis una cosa que es un poco como soy yo. Una amiga que hace así con la cabeza. Es como soy yo. O sea que yo me enamoro de una florecilla que vea bonísima. Y si me regalan un ramo de flores, ya para qué os voy a contar. O sea, puedo ser la mujer más feliz del universo. O sea que sí, que la verdad es que yo cuido los detalles. Mucho en la mesa, por ejemplo. O sea que bueno. Hay mucha cada loco con su tema, cada uno tiene una manía. O sea que... Hay mucha referencia a disposición de las habitaciones, a decoración, a vestuario, a no sé, gatos. Pepa, se lo explicamos. ¿Qué le vamos a contar? Es que yo tengo en mi casa, tengo en una mesa fotos de mis hijas y de mi gato, que se murió. Un gato siamés que yo tenía, que es que yo lo adoraba. Y Pepa, que somos cómplices en ese aspecto, ¿no? O sea, los gatos, pues... Pero yo no me había dado cuenta de eso, ¿eh? De que había gatos en mi cuento. Muchos gatos. Muchos gatos, pero bueno. Bueno, también hay mirlos, pájaros de muchos pájaros tipos, plantas, muchísimas plantas. Entonces vas construyendo en cada cuento un universo, ¿no? No solamente están las voces, pero esas voces están rodeadas de cosas cotidianas, pero que conforman el personaje, le dan sus características y te lo hacen también más cercano, ¿no? Porque muchas veces estás diciendo, mira, esto como yo, se pone la crema como yo, se pone la... Te acerca mucho al lector. Claro, es que cuando se escribe un cuento, ya sabemos, es que yo me da vergüenza con gente que hay aquí que escribe cuentos también, me da vergüenza, ¿no? Pero es que es verdad, es que una de las cosas es que hay que hacer que el lector esté viviendo y esté viendo, y esté sintiendo y esté oliendo lo que rodea al personaje. O sea que no solamente hay que contarlo con palabras, sino con acciones y con muchas cosas, ¿no? Y no sé si yo he intentado buscar un hilo de conexión entre todos los cuentos y la verdad es que al final he llegado a la conclusión de que hay esas circunstancias particulares, humanas, esos sentimientos, ese dolor del ser humano
claro, porque es que es, por ejemplo, en ese cuento que yo os decía que para mí es muy divertido y que a mí me encanta, que ya no recuerdo cómo se llama, así es lo que tiene, o es lo que hay. O sea, tú me has engañado, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Yo lo digo mal. Pero, o sea que sí hay humor, pero hay siempre dolor y hay, pues mirad lo que somos las personas, ¿no? Que vivimos muchas vidas y vivimos muchos momentos que son muy distintos. O sea que, pero bueno, todo tiene su compensación y tiene una parte buena y como decía yo antes con lo de Paco, que siempre queda esperanza, ¿no? Hay una cita de Horacio Quiroga que me hizo mucha gracia, dice que un cuento es una novela depurada de ripios. Dice, ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Claro, es que mirad, es que en la novela, lo que yo os decía, es que te puedes ir por las ramas, pero el cuento no te puedes ir. Tienes que estar atrayendo al lector desde el principio hasta el final y sorprenderlo con un final que no se espere. Entonces, claro, o sea, es una novela, pero no es una novela. Eso, Horacio Quiroga es un gran cuentista, es un cuentista al que yo admiro muchísimo. Pero, bueno, eso lo dijo Horacio Quiroga y yo lo pongo. Lo dijo para provocarnos a lo mejor, ¿no? Una cosa que habíamos comentado es que el cuento es realmente el heredero de la tradición oral, ¿no? Sí. O sea, cuando no había escritura había cuentos, ¿no? Entonces, tus cuentos se pueden leer en voz alta. Sí. Hombre, vamos, mirad, si es una cosa que yo se la enseñaba a mis alumnos y además que hay un libro, el de Luis Landero, que os estaba hablando hace un ratillo, y él lo dice, o sea que todos podemos contar, todos somos cuentistas. O sea que desde que nacemos, desde que empezamos a hablar, estamos contando. ¿Qué contamos? Lo que hemos hecho por la mañana, lo que hemos soñado, o sea, continuamente, o sea, todos somos narradores. Y entonces, bueno, pues es facilísimo, ¿no? O sea, eso de... ¿Estoy respondiéndote o me... Sí, sí, no, sí. Es que a la hora de cuando el cuento es leído en voz alta, estás compartiendo, ¿no? Que es una... Hombre, el cuento en su origen era oral, claro, se contaba, y además, bueno, a lo mejor alguno lo ha vivido de pequeño, en la familia, sobre todo en los pueblos, antiguamente, alrededor en la cocina, al lado de la lumbre, la abuela a lo mejor contaba cuentos, ¿no? O sea lo que una cosa también muy interesante, al haber tantas referencias literarias y tantas referencias musicales, también otro valor añadido es que tus cuentos te llevan a otra cosa. Y eso es muy importante, me parece muy importante. Hombre, yo citaría a un amigo que tenemos aquí que tiene un libro maravilloso, que la música es capital, que es José María García López. O sea que, vamos, que yo... bueno, y él... es que sí, bueno, va o sea, oyendo la música y citándola bueno, o sea, que lo mío es mucho más superficial, por ejemplo, que lo que ha podido hacer él, ¿no? O sea, que yo cito, pues claro, ¿aquí qué he citado? A Mahler, a lo mejor, a Mozart, o he podido citar a Paco de Lucía. Sí, y a Kiko, o sea, Veneno también. A Kiko. Bueno, pero quiero decir que te enriquece, ¿no? Porque ya tú dices, bueno, pues voy a hacer... Se nos ha olvidado un personaje malévolo y maligno que tú metes aquí en que un celador, violador, que lee aquí, que gana. Pues mira, eso está inspirado en una historia real. Pero claro, modificado todo. Y además, es que la historia se desarrolla en Copenhague y es que yo no sé
yo no conozco Copenhague, pero tengo un sobrino, hijo de una hermana mía, que vive en Copenhague, y entonces, claro, yo le mandé encuentro y dígame si pongo algún disparate, porque claro, tuve que documentarme también de Copenhague y de las costumbres. Y bueno, es un caso que ha ocurrido en la realidad, que es un celador que ha dejado embarazada a una chica que estaba en coma, por ejemplo. O sea, claro, lo que pasa es que... Pero además leía diario de un seductor. Lo leía, ¿no? Lo leía. El pobre no era seductor, nada, no seductor. En fin, no sé si tú quieres añadir algo más o alguien quiere preguntar algo. Si alguien quiere preguntar algo, ya sabéis, hemos dado la brasa bien dada. Hola, buenas tardes. Hola. Estoy aquí por encargo de una amiga tuya que ahora mismo también ha contado el libro, ¿sabes? Sí. Ella se lo ha pedido, ha hecho todo lo posible. Y además hay más amigos de ella como David y Alfredo. Ya lo sé. Y entonces, bueno, lo que has dicho me parece muy interesante. Yo leí tu libro de Clint, creo que sí, que sabes escribir, que conoces la literatura y sabes explicarla. Has repetido mucho lo de los cuentos. A mí me gusta mucho la palabra cuento y a todo esto me he acordado del grandísimo poema de Pessoa que pone en boca de Ricardo Reis de nada somos, nada queda, somos cuentos contando cuentos, ¿no? Y también lo que decía Cortázar, ¿no? El cuento se gana por nocaut, ¿no? Él tan aficionado a los símiles pugilísticos. Y me ha parecido muy interesante lo que has comentado de esa señora que quería el método de Priano porque creía que trataba... A mí me ha pasado aquí con un libro, yo no estaba, pero estaba en Viena, pero lo recomendé a un famosísimo bodeguero, muy buena persona, no voy a decir el nombre, pero un hombre muy buena persona y un gran bodeguero de aquí de Jerez, y era el libro de Juan José Telle, llamado Grandes Superficies. Entonces este hombre dijo que no podía ir y que iba a enviar a un director de marketing y de logística, claro, entonces se creía que eran Grandes Superficies como supermercados, ¿no? Pero mandó a su presidente o el director de esto, me ha parecido muy bello. Y al hilo todo esto, claro, Caballero Bonal también un hombre excepcional. Yo suelo citar aquí muchas veces, siempre hago vueltas para incluirlo de alguna manera. Él tiene, a mí me impresionó mucho, hay versos, hay frases, hay cosas que han escrito otros hombres, otras mujeres, otras personas que te dicen quién eres, ¿no? O por lo menos en ese instante de vida. Entonces Caballero Bonal tiene un hermosísimo poema, ¿no? Que comienza diciendo por aquella palabra además que dije entonces trataría de darle a la vida ahora, ¿no? Claro, yo no sé el sentido que tenía eso para él, pero claro, lingüísticamente, claro, en el cuento no sobra nada, no sobra nada. Y más que una pregunta era, ¿qué te parece a ti eso de eso? ¿Hay algún cuento, alguna cosa que tú hayas escrito que te haga recordar esos versos de Caballero Bonal? Por aquella palabra además que dije entonces, trataría de dar mi vida ahora. En el sentido de... o que hubieras incluido, o que hubieras retocado. Te voy a decir una cosa mía. Y felicidades. Gracias. Bueno, antes de que pase mal rato, quiero daros a todos las gracias, porque es que eso lo quería decir al principio, pero daros las gracias por haber venido. Todos los que estáis aquí sois amigos míos y de verdad, si no lo eres, lo sois ya y os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Esa compañía, de verdad, es lo que... Bueno, y te voy a contestar a ti, mira. Bueno, da la casualidad de que mañana presento yo a Juan José Tellez su último libro, Los últimos pieles rojas. Estuve aquí en la... Lo presento en la Feria del Libro de San Fernando, lo presento mañana. Y yo, hay una cosa que, de verdad, mira, cuando se escribe un libro, lo tienes que corregir tantas veces. No pasa. Gracias. Lo tienes que corregir tantas veces, lo tienes que releer, lo tienes que revisar. Después, cuando te mandan las galeradas, o como se llame ahora, la maquetación,
bueno, este libro me sale a mí por las orejas y yo ya no tengo ganas de volverlo a leer más. Y eso me pasa bueno, hay veces que digo, ¿esto lo he escrito yo? Cuando vuelvo y alguna cosa que tengo que consultar y me voy a algún libro anterior. No la toques ya más que así es la cosa. Claro, Lo digo cuando no. Además, el neurótico de las pruebas. Pero yo por lo menos no sé, tendría que releer muy despacio y verdaderamente no me seduce releerme a mí misma. La pregunta más que nada ha sido por motivo de... Muchas gracias. Y un abrazo a Susana. Sí, viene mañana y a lo mejor vamos a Cádiz. Se va a poner muy contenta. Ahora quería que tú le dijeras a ella, por favor, ve, cuéntame, dame un beso, más permiso. Y para cómo están aquí David y Alfredo Lagos, que ella quiere mucho. Ya lo sé. Pues nada, darle un abrazo muy fuerte porque pues, ya me dijo ella que mañana, no podía, que no estaba. A Cádiz iremos. Vale. ¿A Cádiz? Claro, ella viene mañana, yo la recojo mañana en el San Pablo y has dicho que pasado mañana lo presentas en Cádiz. Pues procuraré no repetirme porque... Ay, no, ella es encantada, de verdad. No me voy a repetir, ¿sabéis por qué? Porque me presentan dos antiguos alumnos míos, que eran dos alumnos que han sido brillantísimos, lo siguen siendo, y eran malos, eran malos. O sea, que no os podéis imaginar cómo... Cacanuca, ¿no? Esa palabra que ya no se dice, este niño tiene cacanuca. Este niño tenía cacanuca, no, pero eran brillantísimos, eran unos estudiantes... O sea, si yo hablaba del teatro del absurdo, ya ellos por su cuenta se ponían a escribir una obra de teatro de absurdo. O sea, es una maravilla. Y entonces, uno de ellos, el que ha hecho la biografía de Carlos Edmundo de Ori, y ha hecho la tesis doctoral sobre Fermín. ¿Dejar? No, hombre, no. No, hombre, por favor, que no me viene a... Bolaño. Por Bolaño, sobre Bolaño. Sobre Bolaño. Acaba de hacer la tesis doctoral con cum laude, claro, sobre Bolaño. Y el otro es el fiscal jefe de los fiscales de la Audiencia Provincial de Cádiz, que fue fiscal con 25 años, no os digo más. O sea, ¿cómo sería Ángel Núñez? Y entonces, como era más bien malo, o sea, yo le tengo mucho miedo a lo que van a hacer pasado mañana conmigo. Pero como siempre les ponía sobresaliente, no creo que se vayan a vengar mucho. ¿Y dónde es en Cádiz? En la calle Ancha. Vale, donde está el rectorado. Donde estaba, exactamente. Bueno, pues nada, ya hemos terminado, ¿no?